Buenas noches, bienvenidos a Desde la Otra Acera, espacio de análisis de la realidad de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza APSE. Esta noche conversaremos sobre el tema Análisis del Estado de la Nación 2024, para lo cual cuento con dos invitados especiales en el estudio, el señor Leonardo Merino Trejos, investigador del programa Estado de la Nación, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias por su presencia, Leonardo. Muchísimas gracias, buenas noches, un saludo a todas las personas que nos acompañan. Perfecto, muchas gracias. Y el señor Ronald Alfaro Redondo, investigador y politólogo del programa Estado de la Nación y del CIEP, Universidad de Costa Rica, a quien también le doy la bienvenida. Muchas gracias, don Ronald, por su presencia. Hola, muchas gracias. Un placer, buenas noches y saludos a toda la audiencia. Muchísimas gracias a ambos. Para empezar con el tema de esta noche, veamos la opinión editorial a cargo de APSE. Buenas noches. Con la Constitución de 1949, Costa Rica alcanzó un acuerdo fundamental basado en la equidad, la educación pública y el bienestar de todas y todos los ciudadanos. Durante décadas, este pacto nos permitió enorgullecernos de un sistema democrático robusto, una educación accesible para todos y una seguridad social que ha servido de pilar ante las adversidades. El país ha transitado por muchos cambios a lo largo de los años, pero las recientes crisis económicas, la creciente pobreza y la disminución en la inversión pública en áreas claves como la salud, la educación, nos obligan a preguntarnos en qué momento perdimos el rumbo. En 2023, la pobreza por ingresos se mantuvo en niveles cercanos a los peores momentos de las décadas pasadas, con un alarmante 21,8% de los hogares costarricenses viviendo en pobreza. Esta realidad se hace aún más evidente en los menores de 18 años, cuya tasa de pobreza ha ido en aumento desde la segunda década del siglo XXI, mostrando que la falta de un sistema económico justo afecta especialmente a los más jóvenes. Las políticas públicas implementadas en los últimos años, caracterizadas por recortes en la inversión social, son una señal clara de que las promesas del pacto social están siendo vulneradas. La inseguridad y la violencia son otro síntoma de la fractura de este pacto social. Costa Rica registró en 2023 una tasa récord de homicidios. Esta inseguridad se vincula con los graves recortes realizados en la última década al presupuesto para la educación pública y la consecuente exclusión social en comunidades vulnerables. La crisis de gobernabilidad y la creciente confrontación entre el Ejecutivo y los otros poderes del Estado también son indicativos de que el pacto democrático, tal como fue concebido, está siendo irrespetado. En vez de políticas públicas y acuerdos de largo plazo, estamos enfrascados en pleitos sin sentido por redes sociales. Si bien el país sigue siendo un referente en términos de paz y democracia, la falta de equidad y la creciente exclusión social indican que algunos poderosos quieren romper con este pacto. Es urgente una reforma profunda que recupere el sentido del pacto social original, para que Costa Rica deje de ser un país de promesas vacías y se convierta nuevamente en un ejemplo de equidad, progreso y bienestar para todos. Para empezar con el tema de esta noche, tal vez la primera consulta que le voy a hacer a los foristas es en qué consiste exactamente este proyecto que se conoce como Estado de la Nación, que ya cumplió 30 años este año 2024, pero que tal vez muchas personas no conocen a fondo en qué consiste este tema en concreto. Claro, hace un poco más de 30 años empezó a impulsarse en el mundo la idea de hacer informes nacionales sobre el desarrollo, pero con dos características. Uno, que no fueran los informes de los gobiernos, es decir, no es eso que cada año el presidente, por ejemplo, en la asamblea presenta, ¿no?, sino que fueran independientes. Y segundo, que tuvieran esta lógica de desarrollo humano, que era no solo el crecimiento económico, sino cómo estaba la gente, las capacidades, las oportunidades de las personas. Costa Rica fue uno de los 3 primeros países del mundo, es interesante decirlo,
que hizo esta iniciativa y tiene 30 años de publicar este informe, que es una fotografía del país, de cómo estamos, hecha basada en datos, es decir, es una investigación académica, no es de opinión, no es gubernamental, tampoco antigubernamental. Su objetivo es como darle una herramienta ciudadana con la idea de que más información es más poder, que la ciudadanía pueda exigir cuentas y entender un poco cómo estamos en temas sociales, ambientales, económicos, políticos. Lo hacen las universidades públicas en Costa Rica, reunidas en el CONAN, el Consejo Nacional de Rectores, y con apoyo de la Defensoría de los Habitantes. O sea, no es un informe político como el que elabora el presidente, que tiene que elaborar cada año, y tal vez este punto es importante resaltar, porque ustedes realizan una investigación a fondo, que se basa en datos, en estadísticas, y que va a arrojar una serie de resultados que van a determinar cómo está el país. Para este año 2024, ¿cuáles son los principales hallazgos que ustedes encontraron en este informe? Bueno, te doy una visión general como de los grandes mensajes y luego tal vez podemos desglosar algunos. Lo primero que hacemos es una visión de época. Como son 30 años, analizamos comparando un poquito la sociedad de los años 90 cuando empieza el informe y hoy, y nos damos cuenta de grandes cambios que ha tenido en algunas cosas para bien, se ha logrado progreso. Digamos que la plataforma de derechos que tiene la gente hoy es más amplia que la que tenía en ese momento, la economía cambió de manera importante. Pero también generó nuevos retos, ¿verdad? En la actitud de la ciudadanía hacia la política, por ejemplo, en el crecimiento de las desigualdades y las cosas que hemos rezagado en materia social. Entonces, lo primero que hacemos es eso para tratar de describir el país de hoy, que lo resumimos con la idea de una situación peligrosa para el desarrollo humano, peligrosa para el desarrollo y para la democracia misma, por tres razones principales. ¿Por qué motivos dicen ustedes peligrosas? Exacto, hay tres grandes razones que desglosamos en datos a lo largo del informe. La primera es que hoy estamos logrando estabilidad fiscal y económica a costas del desarrollo humano. Es decir, estamos muy enfocados en la faja, ¿verdad?, pero no en cuáles son las consecuencias de eso para el desarrollo humano. Y parte de lo que descubrimos, digamos, viendo un poco este periodo de 30 años, incluso de 40 años desde los 80, es que el país ha venido en ciclos de eso. A veces soca la faja y se olvida del desarrollo humano, a veces de pronto hace crecer el gasto y se olvida también del cuidado de hacerlo de manera sostenible. Y son cosas que no son incompatibles, ¿no? Entonces, hoy estamos en la etapa de socar la faja con sacrificio de elementos que son claves para el desarrollo humano. La educación, la salud, la infraestructura, la protección social, ¿no? Entonces, ese es el primer mensaje. Para resolver esa tensión, algo que ningún movimiento político en estos 30 años realmente ha logrado tratar junto, digamos, tenemos un sistema político, que eso se los va a desarrollar Ronald con cuidado, más bien enfrascado en el conflicto, ¿no? Y eso obstruye la posibilidad de solucionar cosas. Y con esas dos características, es decir, sacrificio del desarrollo humano y un sistema político varado y enfrentado, se nos mete un nuevo elemento, que por cierto es capítulo especial en este año, que es la violencia homicida, el tema de la inseguridad y el crimen organizado como un factor de riesgo, no solo para el desarrollo también y para las personas, sino para la democracia misma. Es decir, en resumen, eso es lo que nosotros encontramos que nos genera incertidumbre. Estamos muy polarizados como sociedad, pero no porque estemos discutiendo diferentes propuestas de rumbo del país, solamente polarizados y enfrentados, y repitiendo un poco los errores de los años 80, en que el ajuste fiscal no se pensaba paralelamente a cómo lograr que las personas estuvieran mejor, que la educación estuviera mejor, la salud, que el país pudiera invertir en la gente, que fue un error que nos costó la educación de toda una generación en esa época, y que estamos otra vez pensando lo mismo, ¿verdad? Ese ajuste sin pensar a la par políticas educativas, de salud, de desarrollo productivo, de empleo, ¿no? Eso es muy a grandes rasgos los principales mensajes de este informe. Don Leonardo nos menciona un tema que me parece muy importante, que tiene que ver la relación de las personas con la política propiamente. ¿Qué podríamos ampliar sobre esta situación, sobre todo en este contexto en el cual hemos visto cómo Costa Rica ha cambiado su dinámica política, electoral inclusive también, y también ha cambiado un poco la relación de cuál es el fin que se persigue con las políticas públicas en concreto? Sí, si analizamos, por ejemplo, esta mirada que Leonardo mencionaba de estos 30 años desde el punto de vista político, todavía a mitad de los años 90 esta era una sociedad de muy alta participación electoral, es decir, cuando venían las elecciones mucha gente salía a votar.
y además con partidos políticos sólidos, digamos, bastante bien estructurados, más fortalecidos, ¿verdad? Sin embargo, cuando repasamos cómo han evolucionado esos aspectos, nos damos cuenta que estamos ante una realidad política muy distinta, ¿verdad? Especialmente a partir de la última década y media, ¿verdad? Del año 2010 en adelante, es que entonces, bueno, empezamos a, no solo a que la participación electoral se reduce cada vez de manera más importante, es decir, menos gente va a votar. Los partidos políticos se han ido debilitando de manera muy importante y han perdido la conexión con la gente, ¿verdad? Ya hoy día las personas no se sienten representadas por los partidos políticos y ese es un gran desafío, ¿verdad? Porque desde el punto de vista de cómo está diseñado nuestro sistema político y nuestra democracia, hay una diferencia que es clave y es que pues el Poder Ejecutivo no es un actor dominante, ¿verdad? No es el que impone por la fuerza, digamos, ¿verdad? O dejando al margen los otros poderes y a los otros actores sus puntos de vista o sus proyectos. Entonces, en un escenario en el que hay un Poder Ejecutivo que no es dominante, pues los actores políticos, para que el sistema logre hacer entregas, ¿verdad?, a la población y mejorar la condición de vida de la gente, se necesita la cooperación, ¿verdad? Que los diferentes actores políticos cooperen. Y no solo el gobierno, sino la Asamblea Legislativa, el tema del Poder Judicial, los partidos individualmente, los liderazgos, ¿verdad? Es imprescindible la cooperación. Pero a cambio contrario a lo que deberíamos estar observando, más bien el sistema político está enfrascado en batallas repetidas de ataque y contraataque, ¿verdad? Porque los actores piensan que a través de ese mecanismo van a poder promover sus políticas, ¿no? Pero cuando el sistema se concentra en los ataques y los otros actores en responder a esos ataques, pues entonces descuida todo el desarrollo de políticas. Deja al margen, digamos, o queda en un segundo plano, sobre todo la aprobación y la puesta en vigencia de proyectos y políticas innovadoras en temas sociales, en temas económicos, en temas ambientales, y de esa manera entonces queda en deuda con la ciudadanía, ¿verdad? Y la ciudadanía le reclama al sistema, está descontenta con el sistema, incluso no participa de la misma forma que lo hacía antes, cuando votaba de manera importante, y entonces pone a los partidos políticos también en una situación muy, muy débil, ¿verdad? Y en ese escenario es que nos enfrentamos a este desafío que planteaba Leonardo de cómo, ¿verdad?, lograr equilibrar, por un lado, que las finanzas públicas sean capaces de promover políticas para que la condición de las personas mejore en los diferentes ámbitos, pero también por otra parte en que esas políticas logren una movilidad de la gente que mejore su condición de vida. Ustedes señalan aspectos importantes como tiene que ver tanto la laxedad respecto a esta polaridad que hay en Costa Rica de la división social que está marcándose, como del desapego de los sectores sociales a los partidos políticos. Ambos factores podrían llevarnos a un escenario que implicaría una eventual ruptura del contrato social que ustedes mismos señalan en el 30º informe del Estado de la Nación. ¿Qué definen ustedes por contrato social y cuáles son los riesgos de que se rompa este impacto social que hay a nivel de nuestro país? Sí. Nosotros le llamamos, no nos interesa ser muy conceptuales, que si contrato social, que si pacto. La promesa que cada país tiene la plasma en sus constituciones y en sus leyes. Y nosotros hemos querido sintetizar esa idea de contrato social como una frase sencilla que explique de qué se trata lo que la Constitución promete a la ciudadanía, que básicamente es una democracia, dado por sentado que es una sociedad democrática, que busca estimular la producción, que parte de eso está en el artículo 50 de nuestra Constitución, estimular la producción pero con justa distribución de la riqueza, en armonía con la naturaleza, algo que también metimos como un derecho constitucional, el de un ambiente sano, y con mecanismos de movilidad social que permitan a nuestros hijos e hijas estar mejor que nosotros. Básicamente la educación y el trabajo como esos dos grandes mecanismos. Entonces,
Eso lo hemos sintetizado para tratar de explicar qué es en lo que hemos estado de acuerdo como sociedad y a lo que se supone que hemos tratado de impulsar la construcción de nuestras instituciones y de nuestras leyes, ¿no? Cumplir eso, producir en democracia, con equidad, con sostenibilidad ambiental y con mecanismos de movilidad social. Eso hace 30 años era más o menos, se daba por sentado, pero durante los últimos años y desde el informe 20, hace una década que hicimos un primer análisis de los primeros 20 años, planteábamos que había ya no solamente un rezago importante para que el estilo de desarrollo generara eso, ¿verdad? Por ejemplo, más equidad o sostenibilidad, sino que hoy encontramos que estamos cuestionando si es válido ese contrato. Es decir, ya no solamente es que no estamos logrando cumplir con todos los elementos, ¿verdad? Producir, por ejemplo, en todo el territorio, ser más equitativos, lo cual es la tendencia pareciera ser contraria en términos del aumento en la desigualdad, sino que hoy estamos cuestionando la validez de ese contrato y la cuestionamos de un par de formas complicadas. Una es por omisión, es decir, dejar de hacer, ¿verdad? Dejar de lograr cumplir, darle a la educación ese papel de movilizador social, ser más equitativos, lograr sostenibilidad ambiental. Y la otra forma, que es todavía más compleja hoy, es por oposición, es decir, es expresar directamente por parte de las autoridades o de los partidos, estar en contra de que eso sea parte del contrato social. Está pasando mucho en el tema educativo, por ejemplo, directamente cuestionar si lo que pusimos en la Constitución como inversión, eso no es válido, o debe o no cumplirse, aunque esté como un mandato constitucional. Y ha pasado mucho, quizá el ejemplo más notorio reciente, en el tema ambiental, que es que estamos volviendo a hablar de la protección ambiental como un obstáculo para el desarrollo, saliéndonos de iniciativas que el mismo país propuso y cambiando un poco de narrativa, de discurso en eso, ¿no? Por poner dos ejemplos. Entonces, bueno, ¿cuál es el riesgo de eso? No tener construida una alternativa, pero estar cuestionando las bases de ese contrato social. Perfecto. Ya casi continuamos con Desde la Otra Acera. El sueño más grande de Lucy es volar. Para otros es bailar o construir grandes máquinas o edificios. Pero Lucy no tiene ni una pizca de tonta. Los humanos no pueden volar. Ella entendió que necesita de matemáticas y de física. Necesita de música para inspirarse. Lucy descubre que no todo depende de ella. Hay cosas que van más allá de la imaginación. A la educación no se le recorta. Déjenos volar. Muchas gracias por continuar viendo Desde la Otra Acera. Esta noche analizamos el estado de nuestro país en este año 2024 y la siguiente pregunta es ¿cuáles han sido los principales hallazgos que han identificado ustedes de esta gestión de la administración Chávez Robles? ¿Cuál ha sido su estrategia política y cuáles podrían decirse que son los resultados que se han obtenido y que se podría aspirar en año y medio que le queda a esta administración en este momento? Sí, bueno, el informe siempre analiza, desde luego, el comportamiento de lo que llamamos la gestión del Poder Ejecutivo, la gestión de la Asamblea Legislativa, cómo se desenvuelve el Poder Judicial, ¿verdad? Es decir, como nuestro informe no aborda únicamente al gobierno, tenemos que ver a todos los actores en su conjunto. Y para eso ha sido muy importante en esta oportunidad hicimos un análisis detallado, primero un inventario de lo que llamamos los poderes formales e informales. ¿Y por qué esto es relevante? Bueno, porque los actores políticos está establecido dentro de la Constitución, dentro de las leyes, las normas en general, el marco jurídico, están establecidos una serie de atribuciones y facultades, ¿verdad? El Poder Ejecutivo puede hacer esto, la Asamblea lo otro y el Poder Judicial. Pero también era muy importante iluminar, digamos, otra dimensión que ha pasado por lo general bastante desapercibida, que es la de los poderes informales, ¿verdad? Y esta es relevante porque estos poderes no están establecidos en la norma, sino que son parte de la práctica política, digamos, más cotidiana. Y esto es relevante porque hemos venido identificando que los actores políticos en este escenario de enfrentamiento, ¿verdad? Sobre todo de conflicto y de ataques y contraataques, entonces recurren a un mecanismo que es, en algún momento ponen énfasis en los poderes formales, pero a veces sucede que más bien enfrían esos poderes y pasan a activar otros, ¿verdad? Entonces, lo que hemos señalado es que la administración Chávez
pues ha tenido un comportamiento de este tipo. A veces con los decretos, por ejemplo, promulga menos decretos, pero el primer año promulgó más decretos de mayor relevancia y el segundo año lo disminuyó, ¿verdad? Pero eso fue acompañado de la promulgación de más decretos de emergencia, ¿verdad? En un escenario en el que, pues, al menos en los primeros 2 años no hubo digamos, crisis asociadas a emergencias por ejemplo, desastres por factores climáticos o por alguna, digamos, de esta naturaleza, algo similar. Y entonces, en ese escenario, pues los actores están recurriendo a estos poderes si bien es cierto, la agenda del Poder Ejecutivo ha sido una agenda limitada, ha obtenido algún éxito en esa agenda, ¿verdad? Lo que pasa es que en un escenario de enfrentamiento, si los poderes están en conflicto, hay cosas que se puede avanzar, pero lo que se avanza es, primero, poco y además con una velocidad, digamos, menor, ¿verdad? Porque hay frenos importantes en términos de esos conflictos y cómo se recurre. Este escenario lo que estaba provocando es que algo de lo que, por ejemplo, incluso estas fotografías nos revelan, estas que tenemos a las espaldas nos revelan, porque en otra época en Costa Rica la protesta, todavía a inicios del siglo XX, la protesta social era una protesta que estaba ¿verdad? Muy en la calle, ¿verdad? Y así se le denominó, ¿verdad? Se acuñó ese término de democracia de la calle. Pero lo que está ocurriendo es que cada vez más esta protesta se ha ido desplazando, ha abandonado la calle y hoy día está más en los estrados y las oficinas judiciales, ¿verdad? Porque si los actores interpretan que hay una lesión a sus derechos o violentan algunas de sus libertades, por ejemplo, entonces ahora pone un recurso ante el Poder Judicial, ¿verdad? Y busca judicializar, digamos, la política. Entonces el Poder Judicial lo que hace es que se convierte en una especie de árbitro, pero al que todos le reclaman, ¿verdad? Porque, bueno, estos asuntos públicos deberían estarlo resolviendo en otro, ¿verdad? Los actores políticos deberían estarlo resolviendo en otro escenario, no necesariamente ahí. Pero como no hay ese espacio para resolver las diferencias, pues entonces pasa al plano de lo judicial y, digamos, entraba más el proceso. Esta falta de diálogo propiamente para construir soluciones políticas, no sé hasta dónde vendrá, tal vez de la mano con un factor que siempre ha ocurrido en Costa Rica, que desde 1953 ha habido un 78% de partidos políticos que solo han participado 1 o 2 elecciones y nada más. Luego de eso han desaparecido. ¿Hasta dónde eso ha debilitado nuestra democracia y ha impedido la solución a este tema que nos mencionaba don Ronald? Sí, este es un resultado muy interesante porque, en primer lugar, hemos visto cómo el sistema de partidos políticos costarricense se transformó, ¿verdad? Ha sufrido una transformación muy importante. Pasó a ser de aquella visión tradicional de un sistema bipartidista con 2 grandes fuerzas políticas que más o menos agrupaban a la totalidad de la población, con algunos otros actores políticos también ocupando algunos espacios importantes como los partidos de izquierda, pero eso dejó de ser la norma, ¿verdad? Y hoy día lo que hemos visto es una explosión de partidos, ¿verdad? Lo que sucede es que estos partidos son, por un lado, son muy débiles como organizaciones sociales, carecen de recursos de financiamiento para lograr competir, y entonces sus ciclos de vida son muy cortos, ¿verdad? Y entonces por eso hablamos de partidos mariposa, porque su vida es tan corta que no va más allá de 1 o 2 elecciones, ¿verdad? A lo mucho. Entonces, en este escenario, para las personas y la ciudadanía en general, es muy difícil conectar con partidos políticos tan desorganizados, desestructurados desde el punto de vista de organización. Porque, por ejemplo, puede ser que hoy voten por alguno de ellos, pero en las siguientes elecciones ya no exista, ¿verdad? O ya haya desaparecido. Y esto, si bien es cierto, tener más partidos políticos puede ser una buena situación, no solo depende de que hayan más partidos, sino que los partidos que aparezcan puedan tener una buena estructura, buenas organizaciones, conexiones con la ciudadanía y con las organizaciones de la sociedad, y que sobre todo estimulen que más gente vaya a votar.
pero vea que lo que ha venido ocurriendo es más partidos políticos y menor participación electoral. Entonces, ¿verdad? Es una paradoja de ese punto de vista. ¿Por qué se da? Bueno, porque las personas no pueden desarrollar estas relaciones como de larga duración, ¿verdad?, con los partidos políticos. Y sin duda que es un escenario que compromete, digamos, la independencia de los partidos, la autonomía, y hace que muchos de los proyectos políticos sean personalistas más que partidarios. Entendido. Le agradezco a ambos por su participación en este espacio. Muchas gracias, don Leonardo. Muchas gracias, don Ronald. Muchas gracias a ustedes por habernos visto y nos vemos el próximo jueves en Desde la Otra Acera.